Hola a todos, bienvenidos a su programa Miradas Críticas sobre la Educación. Mi nombre es Yamile Camacho y soy especialista en educación. En este podcast estaré en compañía de unas colegas, ya que el tema que trataremos hoy es muy importante. Estaremos reflexionando sobre la historia educativa y su impacto en la actualidad. Vamos a empezar haciendo una reflexión sobre los desarrollos históricos y educativos pedagógicos, donde tomaremos como referente la obra pedagógica Críticas de Maldonado 2008, donde el autor hace una reflexión sobre las tensiones presentadas en la educación en el siglo XX. En el capítulo El desencanto y la acción crítica en Europa, muestra un proceso de desilusión en la educación, esto debido a la frustración de muchos docentes críticos de Europa, ya que estos buscaban nuevas formas de pensar y actuar, en contra de un mundo transformado por las ideologías opuestas y la crisis social y políticas que se presentaban en ese momento. Por esta razón, se presenta un desencanto, debido a que en muchos casos la educación no ha cumplido su promesa de ser esa herramienta transformadora de cambio social, sino que por lo contrario continúa siendo una estructura de poder y desigualdad. Es allí donde surgen las pedagogías críticas, en donde se considera a Paulo Freire como uno de los principales exponentes de este enfoque, que busca una transformación social con el propósito de generar en los estudiantes una conciencia crítica, que en su obra Pedagogía del Oprimido critica este modelo tradicional de enseñanza, ya que los estudiantes son vistos como unos receptores de conocimiento sin posibilidad de cuestionamiento. Desde el enfoque de la pedagogía crítica, el docente no es solamente quien transmite el conocimiento, sino que juega un papel muy importante como facilitador, ya que debe permitir que los estudiantes reflexionen, cuestionen sus desigualdades y también participen de manera activa para lograr así mejorar su entorno. Hoy en día, la educación aún enfrenta retos similares a los que se presentaban en el pasado. A pesar de los avances, las estructuras educativas siguen siendo en muchos casos mediadoras, con estructuras de poder que permiten las desigualdades. El legado de las pedagogías críticas nos hace un llamado a mirar los métodos educativos actuales y a considerar que se promueva una educación que no solo transmita conocimientos, sino que fomente el pensamiento crítico, la reflexión y la participación de los estudiantes. Bueno, mi querida audiencia, dando continuidad a este tema, los dejo con la compañía de nuestra doctora Sandra Ollaga. Cordial saludo, mi nombre es Sandra Ollaga Lobo. En este espacio voy a compartir un poco con ustedes la historia educativa de Colombia, como nos explica Pérez Eydarraga en su artículo Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Mi intervención la he titulado Reflexiones sobre el pasado y el futuro de la educación en Colombia. La educación en Colombia tiene sus raíces en la época colonial, cuando el sistema educativo estaba mayormente influenciado por la Iglesia Católica. Durante esos primeros años, la educación no era universal ni accesible para todos. De hecho, la enseñanza era exclusiva para las élites. A lo largo del siglo XIX, Colombia vivió grandes transformaciones. La independencia trajo consigo una nueva organización política, pero también desafíos en el acceso a la educación. A pesar de los esfuerzos por modernizar el país, la educación siguió siendo un lujo para pocos. La falta de infraestructura, la inestabilidad política y la persistente desigualdad social fueron factores que dificultaron un avance significativo. Uno de los momentos claves en la educación educativa de Colombia fue la creación de la Ley 33 de 1850, que buscaba establecer la educación pública gratuita. Sin embargo, esta ley quedó lejos de ser una solución real para todos, ya que las diferencias regionales y la pobreza seguían limitando el acceso a la educación. Ya en el siglo XX, Colombia dio pasos importantes en la creación de un sistema educativo más accesible. En 1952, el gobierno de Germán Vargas inició una revolución educativa con la creación del Ministerio de Educación Nacional y la expansión de las escuelas rurales. Aún así, las tasas de analfabetismo seguían siendo altas, especialmente en zonas rurales. Hoy en día, Colombia ha logrado avances significativos en términos de cobertura educativa. La tasa de matrícula en la educación primaria y secundaria es alta. El país ha avanzado en la implementación de nuevas tecnologías en el aula, pero los desafíos son enormes. La historia educativa de Colombia es una historia de luchas, avances y también de profundas carencias.
Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de transformar el sistema educativo para las futuras generaciones. Gracias por acompañarme en este episodio de Reflexiones sobre el pasado y el futuro. Los invito a seguir reflexionando sobre este tema, porque la educación es la llave para abrir las puertas de un futuro más justo y equitativo para todos. Hola, buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Yolima Martínez Rojas, especialista en pedagogía ambiental, y en el capítulo de hoy realizaremos un viaje de exploración sobre cómo ha evolucionado la educación a través de la historia, teniendo en cuenta el trabajo de la escritora Gabriela Ozenbat. Así que acompáñame en esta aventura. La historia comparada de la educación en Iberoamérica se constituye en una de las disciplinas clave para entender de qué manera han ido conformándose nuestros sistemas educativos. Dentro del capítulo nos ofrece una trayectoria histórica en la génesis y el desarrollo de los sistemas, atendiendo a algunas de sus cuestiones de evolución. Uno de los temas centrales a los que se evoca es cómo la influencia europea marcaron la forma en la que se estaba estructurada la educación en América Latina, teniendo en cuenta el colonialismo como educación muy controlada por las instituciones religiosas, en concreto por la Iglesia Católica y sus accesos restringidos a las clases socialmente privilegiadas. Con la llegada de la independencia, a lo largo del siglo XIX, los estados iban constituyéndose, intentando llevar a cabo sus propios sistemas educativos para la educación de los ciudadanos y el fortalecimiento de la identidad nacional. No obstante, la práctica educativa en los estados no fue homogénea. Así, hay países que tuvieron la capacidad de avanzar en la transformación de una educación pública laica, mientras en otros siguieron manteniendo un sistema con características de desigualdad y acceso restringido. En el siglo XX, las reformas educativas estaban muy apegadas a ciertos movimientos globales, tales como expansión de la educación obligatoria, la inclusión de nuevas maneras de desarrollar la educación y educación de las nuevas generaciones gracias a las políticas del Estado. Sin embargo, existen problemas tales como brechas en la calidad educativa, desigualdad en el acceso a la calidad de la educación y la forma de las políticas económicas en relación a la educación. En definitiva, el análisis de Ozenbat nos ayuda a comprender que la educación ha sido producto de la continua transformación y en el estudio comparado nos permite identificar patrones, desafíos y oportunidades para mejorarla. Y ahora, ¿cómo crees que ha evolucionado la educación en tu país? Déjanos tus comentarios y sigamos la conversación. Hola, mi nombre es Iris Álvarez. Cerraré este espacio con las siguientes reflexiones sobre historia de la educación y su impacto actual. La educación en su largo recorrido histórico estuvo marcado por hechos sociales, económicos y políticos propios de la época, que fueron cruciales en la fundamentación de la educación en el contexto de Europa, Colombia e Iberoamérica. A través de la historia, la educación se concibió como herramienta de poder usada para controlar y dominar sociedades, con una marcada posición religiosa y filosófica, con enfoques y métodos de enseñanza poco flexibles. El paso de una educación tradicional a una educación no tan tradicional implica redireccionar las prácticas educativas a la luz de las políticas públicas, necesidades y contexto educativo para la transformación del entorno. El paso de una educación como privilegio a una educación como derecho marcó una ruptura en la historia al tener en cuenta la educación como un derecho universal amparado y consagrado en la ley. Actualmente la educación se enfoca en la personalización del aprendizaje, la inclusión, la diversidad y en la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, a pesar de los avances en educación, todavía existen desafíos significativos como la brecha digital, la desigualdad en el acceso a la educación, la falta de recursos en algunas escuelas. La evolución de la educación también ha llevado a un cambio en el rol del maestro. Actualmente el maestro no solo es visto como un transmisor de conocimientos, sino también un facilitador y mediador del aprendizaje. El docente se adapta a las necesidades individuales, utiliza tecnologías y recursos disponibles para mejorar los procesos. La educación actual exige reorientar y ajustar los procesos educativos constantemente, con una mirada divergente que promueva el cambio y las transformaciones de la escuela y las comunidades. Todo este devenir de la educación trae consigo unas implicaciones para la práctica educativa actual, la cual exige una educación crítica, analítica y reflexiva de la realidad y de los procesos educativos. Aspectos como el enfoque hacia la transformación social, la educación inclusiva, emancipación de la educación, flexibilidad curricular, uso de tecnologías disponibles, desarrollo de habilidades blandas, resolución de problemas, evaluación y ajustes de todos los procesos educativos son las apuestas de las dinámicas actuales que demanda una sociedad
globalizada, inmersa en políticas de inclusión y diversidad cultural, que garanticen el acceso de todos a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. Fue un placer haber compartido con ustedes en este espacio educativo.